Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal de chismes turcos favoritos. Estoy súper emocionada de tenerlos aquí hoy, listos para sumergirnos en una noticia que ha sacudido por completo el mundo del espectáculo turco y ha dejado a miles, no millones, de corazones latiendo a 1000 por hora. Sí, lo han leído bien en el título, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin. Exactamente la pareja que nos robó el corazón en Senkalkam y que, aunque su relación terminó hace un tiempo, sigue dando que hablar. Pero antes de que entremos de lleno en este drama, quiero recordarles algo súper importante. Si son nuevos por aquí y les encanta el chisme jugoso, las noticias frescas y todo lo que tenga que ver con las estrellas turcas, no olviden suscribirse. Activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo. Prometo que siempre tendrán un lugar aquí para disfrutar de un buen rato y mantenerse al día con todo lo que pasa en Turquía. Ahora sí, vamos al lío. Hoy, 22 de abril de 2025, el Internet ha estallado. Y no es por un nuevo drama que esté arrasando en las pantallas, sino por algo mucho más personal, algo que muchos fans han estado esperando, deseando, casi rogando desde hace mucho tiempo. Y es que, damas y caballeros, las redes sociales están inundadas de rumores, de fotos borrosas, de testimonios anónimos, todo apunta a que Hande Erçel y Kerem Bürsin están juntos de nuevo. Sí, lo sé. Sé que muchos de ustedes están incrédulos, quizás hasta un poco escépticos. Después de todo, su ruptura fue bastante pública y, según los medios, no fue precisamente amigable. Hubo acusaciones, hubo indirectas, hubo un silencio sepulcral que solo alimentó aún más la especulación. Pero como dice el dicho, donde hubo fuego, cenizas quedan. Y parece que esas cenizas, con un poco de aire fresco, han vuelto a encender la llama. Pero, ¿qué es lo que está generando tanto revuelo? ¿De dónde salen todos estos rumores? Pues bien, la verdad es que la bola de nieve ha ido creciendo poco a poco, alimentada por pequeños detalles que individualmente podrían no significar nada, pero que al juntarlos, forman una imagen bastante clara. Para empezar, hace unas semanas, Hande y Kerem coincidieron en un evento benéfico en Estambul. Sí, lo sé, es un evento público, es por una buena causa, es normal que las celebridades asistan. Pero los testigos aseguran que su interacción fue mucho más allá de un simple saludo profesional. Se les vio conversando animadamente, riendo juntos, incluso intercambiando miradas cómplices. Según nuestra corresponsal infiltrada en el evento, Hande le rozó el brazo a Kerem varias veces mientras le contaba algo que le hacía reír a carcajadas. Imaginen la escena. Obviamente las fotos y los vídeos del evento se viralizaron en cuestión de minutos. Los fans de Anker, como se les conoce cariñosamente, enloquecieron. La esperanza renació. Los hashtags #AnkerIsReal y #AnkerForever volvieron a ser tendencia mundial. Los foros de fans se llenaron de teorías, análisis de lenguaje corporal e incluso comparaciones exhaustivas de sus outfits para ver si coordinaban intencionadamente. Pero la cosa no quedó ahí. Días después, alguien publicó una foto en Twitter donde se veía a dos personas, de espaldas, caminando por una calle de Roma. Las personas obviamente estaban borrosas, pero la ropa, el peinado, la forma de caminar, todo indicaba que eran Hande y Kerem. La foto, que rápidamente fue borrada, fue analizada hasta la saciedad. Expertos en moda incluso afirmaron que la chaqueta que llevaba la persona que se presume era Kerem era de una edición limitada que él mismo había lucido en una sesión de fotos hace unos años. Demasiada coincidencia. Y como si eso no fuera suficiente, hace apenas unos días, un camarero de un restaurante en Grecia publicó una historia en Instagram donde afirmaba haber atendido a Hande y Kerem. Según él, la pareja se mostró muy cariñosa y romántica durante toda la cena. Incluso aseguró que se dieron la mano y se susurraron cosas al oído. El camarero aparentemente es fan de la pareja y se sintió tan conmovido que apenas pudo contener las lágrimas. Nosotras también estaríamos igual. La historia, que duró solo unos segundos, fue capturada por un ejército de fans y ahora circula por todas partes. Ahora, obviamente, hay que tomarse todo esto con pinzas. Al fin y al cabo son solo rumores, son solo especulaciones. No hay nada confirmado oficialmente. Ni Hande ni Kerem han hecho ninguna declaración al respecto. Pero, ¿no les parece demasiada coincidencia? ¿No les parece que todas las piezas del puzzle encajan a la perfección? Incluso la madre de Hande, Aylin Erçel, le dio like a un comentario en Instagram que decía Anker is the only truth. ¿Qué significa esto?
Además, si recordamos el pasado, Hande y Kerem siempre fueron muy discretos con su relación. No les gustaba exponer su vida privada en los medios. Prefirieron mantener su romance alejado del ojo público. Así que no sería sorprendente que ahora, después de su ruptura, estén intentando retomar su relación en secreto, lejos de la prensa y de las redes sociales. Recordemos las escapadas que tenían a lugares remotos, las fotos que publicaban con meses de retraso para despistar a los paparazzi, eran maestros del disimulo. Pero la pregunta del millón es, ¿por qué terminaron en primer lugar? Según las fuentes, la principal razón de su ruptura fue la presión mediática y las agendas de trabajo incompatibles. Ambos estaban en la cima de sus carreras, viajando constantemente, trabajando en diferentes proyectos. Era difícil mantener una relación estable en esas circunstancias. Hande estaba grabando una serie en España y Kerem rodaba una película en Hollywood. Imposible mantener la llama viva con tanta distancia. Además, parece que hubo algunos desacuerdos personales, algunas diferencias de opinión que no pudieron superar. Algunos rumores apuntan a que Kerem era demasiado celoso y controlador, mientras que otros dicen que Hande se sentía asfixiada por la intensidad de la relación. ¿Quién sabe la verdad? Pero el tiempo cura todas las heridas, ¿verdad? Y quizás, después de un tiempo separados, Hande y Kerem se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. Quizás se dieron cuenta de que su amor era más fuerte que cualquier obstáculo. Y seamos honestos, ¿quién no quiere creer en un final feliz? ¿Quién no quiere ver a Hande y Kerem juntos de nuevo? Son una pareja icónica, una pareja que nos hizo soñar con el amor verdadero, una pareja que nos demostró que los cuentos de hadas pueden hacerse realidad. Nos vendieron la fantasía de que el amor puede florecer en el set de grabación y nosotras nos lo creímos. Claro, también existe la posibilidad de que todo esto sea una gran mentira, un montaje publicitario para promocionar algún nuevo proyecto. En el mundo del espectáculo, todo es posible. No olvidemos cuando Can Yaman y Demet Özdemir nos hicieron creer que estaban enamorados solo para promocionar Gerkencicus. Pero incluso si ese fuera el caso, no podemos negar que Hande y Kerem juntos generan una expectación increíble. Su química es innegable, su conexión es palpable. Es como si fueran imanes. De hecho, algunos rumores apuntan a que Hande y Kerem podrían estar planeando protagonizar una nueva serie juntos. Si esto fuera cierto, sería un bombazo absoluto. Imaginen la expectación que generaría verlos actuar juntos de nuevo, después de todo este tiempo. Sería un éxito asegurado. Ya me imagino los guionistas frotándose las manos pensando en el jugo que podrían sacarle a esta situación. Sería la serie más vista de la década. Pero por ahora, todo son especulaciones. Tendremos que esperar a que Hande o Kerem hagan una declaración oficial para saber la verdad. O a que algún paparazzi intrépido logre capturarlos besándose en un rincón escondido. Mientras tanto podemos seguir soñando, podemos seguir imaginando, podemos seguir creyendo en el amor. Y podemos seguir consumiendo compulsivamente vídeos de Senkalkam para revivir esos momentos mágicos. Pero, ¿qué opinan sus amigos y familiares de todo esto? Fuentes cercanas a Hande aseguran que su hermana, Gamze Erzel, siempre ha sido fan de la pareja y estaría encantada de verlos juntos de nuevo. Por otro lado, se dice que algunos amigos de Kerem no están tan convencidos y creen que Hande le hizo mucho daño en el pasado. El drama no termina nunca. ¿Y ustedes, qué piensan de todo esto? ¿Creen que Hande y Kerem están juntos de nuevo? ¿Les gustaría verlos protagonizar una nueva serie juntos? ¿Creen que esta vez su amor podría superar los obstáculos? Déjenme sus comentarios abajo. Me encantaría saber su opinión. Quiero saber si están en el Team Anker o si son Team, déjenlos vivir sus vidas en paz. En resumen, hoy hemos desmenuzado el rumor que está arrasando en el mundo del espectáculo turco, la posible reconciliación entre Hande Erzel y Kerem Bürsin. Hemos analizado las pruebas, hemos considerado las posibilidades y hemos explorado los rumores. La verdad, como siempre, está en algún punto intermedio, esperando a ser revelada. Y nosotras, como buenas chismosas, estaremos aquí para contárselo todo. Quiero agradecerles a todos por haber llegado hasta el final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que se hayan entretenido. Gracias por ser parte de nuestra comunidad de chismosos turcos. Sin ustedes, esto no sería lo mismo. Ahora, antes de despedirme, quiero recordarles que sus comentarios son súper importantes para mí.
Así que no duden en dejar sus opiniones, sus teorías y sus predicciones abajo. Me encanta leerlos y responderles. Hagamos de este vídeo un debate apasionado sobre el futuro amoroso de Ande y Kerem. Y por último pero no menos importante, si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal. Nos vemos en el próximo vídeo. Un beso enorme. Adiós. Y recuerden, mantengan los ojos bien abiertos, porque el mundo del espectáculo turco siempre nos sorprende. Hasta la próxima. Ciao ciao.